hermanos. Nunca habíamos hecho o habíamos comenzado la convención como la comenzamos ayer. Creo que fue algo... Yo estaba buscando esta noche porque me costó dormir, aparte de por la responsabilidad de poder compartir. Tengo algunos hermanos al lado en las habitaciones que me recuerdan, ¿no? Que están ahí. Y buscaba una palabra que pudiera pues, expresar lo que ayer pues, yo de una manera pues, personal pude experimentar y pude vivir ahí, ¿no? Y la verdad es que fueron un momento solemne, ¿no? Vi una seriedad, un respeto en medio de todo esto, ¿no? No solo fue algo personal a mi vida, sino que cuando bajamos al comedor a cenar, la gran mayoría de los grupos que nos juntábamos hablaban acerca de estos cantos, de estos himnos y de estas personas, ¿no? Que pues por un motivo u otro, pues Dios les inspiró a poder compartirnos lo que hoy conocemos como estos himnos, ¿no? Yo cuando estaba ahí sentado y leía y veíamos ahí escrito lo que cada una de las personas pasaron y vivieron, la verdad es que se te quitaban muchas veces las ganas de mirarte a uno mismo, ¿no? Ayer normalmente es el día donde nos encontramos después de 1 año, 2 años, con algunos hermanos 4, 5, 6 años de habernos visto, y es un día de reencuentro, ¿no? Donde normalmente la expresión o las palabras que usamos es ¿cómo estás? ¿No? Y si expresamos realmente cómo estamos, sería algo largo, entonces a veces por salir del paso pues decimos bien, ¿no? Pero si recordáis uno de los cantos que un hombre compuso era Estoy bien. Yo estos días había estado diciendo, pues cuando me preguntaban ¿cómo estás? Yo decía, bueno, estoy igual, pero algo peor. Claro, la gente me decía, hombre, algo peor bueno, pues por circunstancias, por situaciones que pasamos, ¿no? Pero cuando ayer escuchaba este himno, ¿no? Estoy bien, estoy bien. Habíamos visto la dificultad que había pasado este hombre, la pérdida de un hijo de 4 años, el naufragio y la muerte de las otras 4 hijas, pero cuando pues este pastor se interesó por ellos, la respuesta fue estoy bien, ¿no? Y digo, no, cuando pues yo escuchaba estas palabras, digo, qué pequeño me siento delante de Dios. A veces muy centrado en lo que yo soy, en mis problemas, en mis situaciones, en mis circunstancias que condicionan siempre, ¿no? Muchas veces mi estado de relación con los hermanos y con Dios mismo, ¿no? Y como decía, ¿no? Pues para mí es un momento de bendición, también de recuerdo, como os decía antes, pues personas que no están por diferentes circunstancias y diferentes lugares, pero también la bendición y la oportunidad que tenemos de podernos gozar. Ha habido muchos impedimentos. Nosotros ayer vimos todo esto muy escenificado, muy bonito, pero ha habido muchos impedimentos, muchas luchas para poder hoy estar aquí, escuchando los himnos que escuchamos, las predicaciones, los maestros que nos han acompañado, situaciones y circunstancias que todos en nuestros lugares hemos tenido que abandonar, dejar y enfrentar y vivir momentos. Pero a mí me animaba en esta noche que no he podido dormir, pues pensaba muchas en estas cosas, en estas circunstancias que han tratado de minar mi fe, de minar mi corazón, mi disposición de poder venir con un corazón correcto, pero también pensaba, digo, Dios tiene preparado algo para nosotros. Ahora los hermanos me animaban, ¿no? Dios te va a dar la palabra. Digo, yo sé que Dios nos ha traído aquí con un propósito y no con una frase hecha que a veces usamos, ¿no? Sino pues viendo las connotaciones que hasta el día de hoy han acontecido en mi vida, en la obra, en los hermanos, en la iglesia a la que formamos parte, hemos tenido. Yo creo que Dios tiene preparado un regalo especial para cada uno de nosotros. Por eso mi ánimo en esta iniciación de estos estudios que vamos a tener en el largo de este día es esto, que dispongas tu corazón. Hemos venido con preocupaciones, con problemas, con cosas que podamos llevarlos al lugar correcto, que podamos descansar y que al final podamos salir como este hombre salió diciendo, estoy bien. Estoy bien porque confío en ti, Señor, en tu soberanía, en lo que tú eres, es mi suficiencia para poder ir adelante.
A mí me gustaría, en esta mañana, comenzar con un texto que viene en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, y que tiene que ver con el reinado de Josías, un rey que se estudia mucho en las escuelas dominicales, ¿verdad? Con los críos, con los hijos, con los niños, porque empezó a reinar con 8 años y a veces lo usamos mucho de ejemplo. Y este hombre vino de unos antepasados que estuvieron bastante alejados de lo que era la voluntad y el plan de Dios. Su abuelo Manasés, que reinó durante 55 años, hizo lo vil, lo menospreciable delante de Dios. Su padre Amón lo mismo, y él comenzó a reinar con 8 años. Pero nos dice en la introducción del capítulo 34, dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, por descendencia, ¿verdad? Sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Y cuando leía esta introducción y miraba un poco atrás el testimonio del padre, el testimonio del abuelo, la verdad es que este muchacho no se encontró una herencia muy favorable. Pero esto no fueron condiciones de que seguramente alrededor de él Dios puso las personas adecuadas y las personas correctas para que este hombre, desde su niñez y hasta que murió, pudiera conducirse dentro de la voluntad de Dios. En la época de su reinado, voy a tratar de resumir porque quiero centrarme en unos versículos que vienen al final de este capítulo. Este hombre tiene que acontecer y llevar adelante la reforma del templo. Había acontecido anteriormente otra reforma y él empieza a reformar el templo y en medio de todo ello, pues él es encontrado el libro de la ley. Un libro que parece ser que su abuelo se había encargado de destruir o esconder. No sabemos exactamente por qué motivo, pero cuando empiezan a reconstruir y a reformar el templo, se encuentran este libro, lo traen a la presencia del rey. Este hombre lo lee y cuando es confrontado por las palabras de la ley, de la palabra de Dios, dice que rasga sus vestiduras y tiene un arrepentimiento sincero. Empieza a consultar acerca de cómo tenía que hacer, cuáles serían las consecuencias. Y dice que una profetisa pues le dice o le da un mensaje recibido por Dios. Y aparentemente para él era un mensaje que no era muy malo, porque le decía que sería enterrado con sus padres, eso era como un sinónimo, una comparación de que iba a estar dentro del plan y de la voluntad de Dios, pero que Israel sería asolada, recibiría destrucción, aunque él no lo vería. Dice que cuando el rey recibe esta palabra, pues se reúne con el pueblo y es donde quiero retomar la enseñanza pues que Dios en estos días ha traído a mi corazón. Y en el versículo 29 nos dice que entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus testimonios y mandamientos y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y vemos, ¿no?, en la vida de este hombre, ¿no?, pues un encuentro con la de Dios, un encuentro mismo con Dios, y sobre todo, aunque las circunstancias y la profecía o la palabra que había recibido no era la más agradable, no por ello él se mantuvo en esa condición de
respeto, de consideración, de arrepentimiento que tenía que tener contra él. Claro que él no iba a ver la maldad o la destrucción que iba a acontecer a Jerusalén, pero su pueblo, sus hermanos, sus amigos, sus descendientes iban a sufrir esta desolación y esta destrucción. Y creo que hay cosas importantes que no podemos pasar por alto en esta declaración que este hombre hizo. Una de ellas, como nos dice en el versículo 29, es que subió a la casa de Jehová. Este hombre manifestó y mostró un amor y un conocimiento de dónde era el lugar donde él tenía que estar. A mí me viene a la memoria el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Cuando había subido con sus padres a la edad de 12 años, pues a celebrar la Pascua, a celebrar las fiestas allí con sus familiares, como era costumbre de poder hacer, dice que los padres partieron otra vez con dirección a su casa, a su lugar, y cuando llevaban unos días de recorrido, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Y podemos ver esta historia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Y en el versículo 41, a partir de ahí nos cuenta esta historia. Dice que cuando los padres se dieron cuenta que no estaba con ellos, dice que volvieron ahí. Dice que aconteció en versículo 46, Lucas capítulo 2, versículo 46, que de 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Si pasamos un poquito más adelante al capítulo 4, vemos a Jesús en el comienzo de su ministerio. Y en el versículo 14, después de la tentación, nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y vemos en el propio Jesús la importancia y la costumbre que tenía al culto, a las reuniones, al lugar donde los hermanos, donde el pueblo de Dios se juntaban con el propósito de alabar y de glorificar a Dios. Sabemos que Dios no tiene hecha una casa con piedras, claro que estamos ocupando un edificio. Sabemos que la iglesia es el grupo de personas que han nacido de nuevo, pero nosotros asistimos a nuestras reuniones, nosotros venimos a estas convenciones, a veces con no la actitud correcta, a veces no acostumbrados a venir, porque hay muchas circunstancias a veces que nos impiden el poder venir aquí. Pero vemos a este Josías de cuando tuvo la necesidad en su vida, dice que fue a la casa de Dios. Vemos a Jesús que desde pequeñito él tenía la costumbre, como vemos a lo largo de su vida, de poder ir a la casa de Dios. Y en la casa de Dios, si entendremos como casa de Dios, este lugar donde ahora aquí estamos, es donde el pueblo de Dios se junta para adorar y alabar a Dios. Esta noche, como os decía al principio, tenía dificultad de poder dormir. Y me venían las palabras de cuando el apóstol Pablo está explicando a la iglesia de Corintio acerca de la cena del Señor. Y en el capítulo 11 hace una reflexión a veces de cuál era la conducta y cuáles eran las motivaciones que esta gente tenían a la hora de participar de esa cena del Señor o a la cena o al momento de congregarse todos juntos. Y en el versículo 17 de 1 Corintios 11 dice: pero al anunciaros esto que sigue, iba a hacer una exposición acerca de la cena del Señor, dice: no os alabo, porque no os congregáis
para lo mejor, sino para lo peor. No quiero decir que el motivo tuyo, mío, en estos días no sea el mejor, pero es importante que hagamos una reflexión acerca de cuál es nuestra motivación a venir aquí, cuál ha sido nuestro deseo, qué ha sido lo que nos ha movido a poder venir aquí. A veces porque hemos estado apuntados, o no solamente eso, cuál es nuestro corazón, con qué disposición venimos. Y a mí, como digo, estas palabras me alertaban. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ahora estamos reunidos como iglesia, ¿verdad? Oigo que hay entre vosotros divisiones, dice, y en parte lo creo. Pablo había recibido este informe. Si vas a Primera de Corintios, ahí recibe este informe acerca de las divisiones que había aquí. Pero continúa, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Yo creo que tenemos que reflexionar acerca del lugar, y no solo eso, de cuando nosotros nos reunimos como iglesia, cómo está nuestro corazón, cómo nos presentamos delante de Dios. Porque el lugar al que venimos, no podemos olvidar que es la casa de Dios. Claro que Dios no habita en casas hechas por hombres, ¿verdad? Pero sí que utilizamos este edificio como hoy para podernos congregarnos como iglesia. Pero aquí decía, mira, entre vosotros están estas cosas. Claro que si yo preguntara, entre nosotros no están estas cosas, ¿verdad? Nosotros somos santos, somos puros. Esta era una realidad que esta iglesia vivía y esta es una realidad que nosotros vivimos. Cuando nos reunimos como iglesia, nos dice aquí, dice que oigo que hay entre vosotros divisiones. Y Pablo decía, y en parte lo creo. Claro que es necesario que haya disensiones, es diferente a la división, pero como dice, tienen y se tienen que manifestar entre vosotros ciertas cosas para saber si estamos aprobados o no estamos aprobados. Por eso, nuestra actitud cuando venimos a la casa de Dios, ¿cuál es? Josías, cuando fue al templo, cuando fue a la casa de Dios, dice que fue con toda la gente. Habla de los ancianos, habla de los sacerdotes, habla del pueblo. No había excusas para que personas no pudieran venir. A veces hemos dejado en nuestros lugares a hermanos, a maridos, a mujeres. Claro que tienen que cuidar de nuestros hijos, claro que tienen que cuidar de nuestros mayores, claro que hay una responsabilidad, pero que podamos valorar, que podamos dar el sentido correcto a cuando nos juntamos como iglesia, ir con la actitud correcta. El Salmo 122 y el 1, el rey David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Tu alegría, el venir aquí, el estar aquí, es gozarte. Con los que han dicho, a la casa del Señor iremos y a la casa del Señor estamos. Como digo, hemos venido con una condición, con una situación. Que nuestra salida el domingo sea con una situación diferente. Donde podamos aprender, donde podamos poner por práctica estas cosas, porque si no, a veces nos llenamos de teología que es buena, pero si no la llevamos a la práctica, a veces se resulta en vana. Pero este hombre no solo subió a la casa de Dios, sino dice que leyó a oídos de ellos, versículo 30, todas las palabras del pacto. A veces nos gusta seleccionar textos en vez de obedecerlos, ¿verdad?
Nos es más fácil seleccionar algunos textos dependiendo de las cosas que me convienen o las situaciones en las que vivimos. No hay que olvidar el consejo que Pablo daba a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, en donde nos dice que toda, y cuando está hablando de toda es lo mismo que Josías hizo, leyó toda la palabra de Dios, no leyó las partes que le eran agradables, que no le confrontaban con su vida. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre, que la mujer de Dios, dice, sea perfecto. Esta palabra aquí tiene que ver con madurez, ¿verdad? La perfección en este lado de la eternidad no la vamos a alcanzar. El que comenzó la buena obra, dice Filipenses, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Es un continuo proceso de santificación. Pero dice que para que el hombre, para que la mujer de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En Deuteronomio, en el capítulo 4, y en el versículo 2, este Moisés que recibió la ley por revelación de Dios, este libro que Josías se encargó de hablar a toda la congregación, en el versículo 1 y en el 2 dice lo siguiente: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decreto que yo os enseño. Es una enseñanza de Dios. Aquí nos vas a ver a diferentes hombres que vamos a salir con el deseo de poderte instruir, enseñar, darte lo que tenemos, pero viene de Dios. Ahora pues, oye Israel los estatutos y decreto que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Como digo, no selecciones, no busques las partes interesantes, las partes que no te confrontan. Toda la Escritura, toda la palabra de Dios es necesaria. Si recordáis, el apóstol Pablo, en los momentos de despedirse, él dijo algo parecido: no he rehusado daros todo el consejo de Dios. Toda la revelación que él tenía, la había mostrado y la había expuesto. Dice, quedo libre, porque todo, lo bueno, lo malo, lo regular, lo agradable, lo perfecto, todo, no lo he guardado para mí, sino que os lo he dado. Si volvemos a Segunda de Crónicas, en el versículo 31 nos dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto. ¿Cuál era el sitio del rey? Este hombre dice que estaba en pie, en señal igual de reverencia, de respeto, para poder ser visto y poderse dirigir a la congregación. Pero, ¿cuál era el sitio de este rey? En Segunda de Reyes, en el capítulo 11 y en el versículo 4, la reina Atalia nos habla y nos dice cuál fue ese lugar donde se puso. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, en el versículo 3, nos explica y nos dice cuál fue el sitio que Josías estaba. Y el sitio en el que él estaba era dentro del templo, había 2 columnas, y él estaba en una de esas columnas. Ese era el sitio que el rey siempre tenía que estar.
Si ponéis Segunda de Reyes, capítulo 23 y versículo 3, este era el lugar donde cuando la gente veía que allí estaba aquella persona, sabía que esa persona era el rey. Este pasaje, Dios tocó mi corazón. Por eso es el poder estar predicando y hablando de esta palabra. Porque Dios me dijo, Manolo, ¿cuál es tu sitio en la casa de Dios? ¿Cuál es el lugar donde Dios te ha puesto? Y esto es una palabra extensible para todos los cristianos, para todo el pueblo de Dios que estamos aquí. ¿Cuál es nuestro sitio? El sitio del rey era aquel. Ningún otro lo podía ocupar, era su lugar. Como nuestro sitio, como nuestro lugar, casa de Dios, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, es algo que Dios nos ha dado y que nadie puede ocupar por nosotros. Me gustaría que fuéramos a Primera de Corintios, en el capítulo 12, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones y donde hace una analogía del cuerpo humano con lo que representa y lo que es la iglesia de Cristo. Pero me gusta mucho el comienzo de este capítulo 12, porque creo que a veces tenemos dificultad de poder entender y poder comprender a Dios. Y en este versículo, o en este capítulo 12 y en el versículo 1, nos dice, no quiero hermanos. No estaba hablando a gente inconversa, estaba hablando al pueblo de Dios, a personas que habían nacido de nuevos, que habían sido bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. A veces la dificultad que el pueblo de Dios tiene es acerca de la ignorancia que tenemos acerca de lo que Dios nos da y dónde Dios nos pone. A veces percibimos y pensamos que la gente es puesta porque los pastores, los responsables, los líderes, los directores colocan y ponen a las personas. Y claro que en algunas situaciones y algunas circunstancias de las actividades es de esta manera. No es fruto de una casualidad, normalmente es fruto de una búsqueda de Dios, de un momento de oración. Pero estamos hablando de en el lugar donde Dios te pone. Y aquí Pablo estaba tratando de expresar y decirle, mira, hay cierta ignorancia en vosotros. No es que los dones fallen, no es que los dones estén desvirtuados, es que no los estáis usando de la manera correcta. Y aquí hablaba acerca de esto, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Y empieza a hacer, ¿verdad? Pues una disertación hasta el versículo 4, donde nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Yo creo que la palabra de Dios es tan clara que no hace falta mucha explicación. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Quién hace todas las cosas en todos? Dios. No menosprecies a tu hermano, a tu hermana, si es un hijo y una hija de Dios. Dice, pero a cada uno les he dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Y dice en el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos a Josías en el lugar que le correspondía estar. Vemos la obra del Espíritu Santo repartiendo y dando dones a su iglesia. Por lo menos, según lo que yo he estudiado y he leído, todos tenemos un don. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, por lo que yo entiendo, y si no es así, ahora que hay muchos maestros podrán corregirme,
Y en el versículo 10 nos dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, por lo que yo entiendo en esta palabra, ¿verdad?, es que cada uno según, por lo menos uno mínimo, tienes. Yo creo, por lo que la palabra de Dios dice, que los dones tienen vigencia. Si vas a 1 de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 7, y estoy haciendo esta aclaración porque a veces surgen entre nosotros diferentes corrientes o enseñanzas, que no digo que estén mal, pero creo que es bueno también que podamos saber lo que la palabra de Dios nos dice, porque como decía al principio el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. A veces escuchamos que han cesado, que ya no tienen que estar, y hay que tener cuidado porque 1 de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 7, este mismo Pablo a esta misma iglesia le está diciendo, de tal manera que nada os falte en ningún don. Y cuando es en ningún don, es en ningún don. ¿Hasta cuándo? Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que yo entiendo, nos está diciendo que el deseo de Pablo era que esta iglesia, como el resto de las iglesias neotestamentarias, ¿verdad?, no faltara ningún don. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino con relación al pecado para salvarnos, pero ahora esperamos su regreso. Hasta ese momento, mi manera de entender, los dones tienen vigencia. Si volvemos a 1 de Corintios, y he querido hacer esta aclaración, porque a veces sé que entre nosotros surgen ciertas dudas, ciertas cosas, y creo que el apóstol Pablo, cuando comienza en el versículo 12, nos dice, mira, no quiero, hermanos, que ignoréis. A veces tenemos ignorancia y sobre todo mala interpretación o mal uso de los dones, de las cosas que Dios da a las personas. A veces nos pasamos en exceso de la utilización de ciertos dones, pero a veces hacemos lo contrario por deseso, ¿verdad? A veces como que lo guardamos, tenemos temor, tenemos dudas. Y a partir del versículo 12 nos empieza a hacer esta analogía del cuerpo humano con la iglesia. Y podemos enfocarlo como iglesia, como todos juntos, pero me gustaría también que lo viéramos de una manera individual, para poder saber cuál es nuestro sitio dentro del cuerpo de Dios. Claro que como iglesia Dios nos ha dado un lugar y nos ha dado un sitio. Y no somos igual que los diferentes grupos cristianos. Tenemos nuestras diferencias con nuestras connotaciones y no es que seamos mejor ni seramos peor, somos lo que Dios nos ha puesto. El otro día estuvimos los pastores que nos visitaron y nos visitan de México. Y yo no sé, del grupo que estábamos, la persona que estaba hablando igual no se dio cuenta, pero yo recibí una palabra de Dios y hablaba acerca de esto. Este hombre es el hermano Chuy y decía que en el lugar que Dios nos ha puesto y de la manera que nos ha puesto, tenemos que continuar. Y para mí fue algo que recibí de parte de Dios. Yo no sé si estaba trayendo una profecía, una palabra. Yo lo recibí de que Dios dentro del cuerpo, como iglesia, como obra, a Reto, a la iglesia del Faro, al cuerpo de Cristo que formamos nosotros, nos ha puesto con unas connotaciones y en un lugar. Y que donde Dios nos ha puesto, si Él no nos mueve, no tenemos que cambiar. Esto fue algo que yo recibí de esta conversación que teníamos. Y ahora en el versículo 12 empieza a hacer esta analogía. Y me gustaría que pudiéramos reflejarnos con una manera sincera de cuál es nuestro lugar y dónde nos encontramos. Ahora estamos en este templo de Dios, ahora estamos en esta iglesia de la que formamos parte. Y dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos los que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo creo que esto es claro y nos habla acerca de que por el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos hemos sido bautizados y por ese mismo Espíritu formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La Iglesia somos muchos. En esta analogía, en esta comparación con el cuerpo, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? La respuesta, ¿cuál sería? No, ¿verdad? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no seré del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, nos dice, como Él quiso. Tu lugar dentro del cuerpo es por el propósito y el designio de Él. Él ha querido, por diferentes maneras, por diferentes pensamientos, Él ha querido que lo que eres lo seas por su voluntad y su soberanía. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nos habla la necesidad que tenemos unos de otros, ¿verdad? A veces las jerarquías, a veces yo creo que es momento de reflexión y saber dónde estamos, cómo nos encontramos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que están en nosotros y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos de los otros. Esta es, dentro de toda la palabra de Dios, todo el consejo que Pablo expresó y enseñó a lo largo de su ministerio, estaba este mensaje. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Él les había estado hablando en el capítulo 12, ¿verdad? Cuando os juntáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en cierto lo creo. Pero no debe ser así. Que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que nos preocupemos los unos de los otros. A veces somos egoístas, ¿verdad? Nos gusta que toda la preocupación recaiga sobre nosotros, que se interesen cómo estamos, que se interesen si te hace falta algo, que haya esa muestra, ¿verdad? Y claro que tiene que ser así. Pero, ¿y nosotros? ¿Nos preocupamos también por el resto del cuerpo? ¿Por los demás miembros del cuerpo? ¿O solo vivimos en ese egoísmo que todo lo centramos en nosotros y va dirigido hacia nosotros? Aquí nos está hablando de que hay una necesidad de que todos los que formamos parte de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, nos preocupemos los unos por los otros. Este es todo el consejo que Pablo tenía, o entraba dentro de todo el consejo de Dios. Y nosotros, si algo tenemos, es que desde los comienzos, hace más de 30 años, hemos sido instruidos y dirigidos a la palabra de Dios.
Si algo hemos escuchado durante toda nuestra vida, nuestra existencia, es lee la palabra de Dios. Siempre nos han dirigido a ella. ¿Cuántas veces hemos recordado, verdad, que nos decía, mínimo hay que leer el Nuevo Testamento una vez al mes? Yo tengo que agradecer a mis responsables, a mis líderes, a mis pastores, a mis ancianos, que siempre me condujeron a esa palabra de Dios. Claro que dejaron sus enseñanzas, con mayor, menor sabiduría, con mayor, menor dirección, pero siempre en su corazón me dirigieron a la palabra de Dios. La preocupación de los unos a los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Esto está en nosotros? ¿Esto lo vivimos? Por eso cuando decía antes, no seleccionemos los textos. No solamente cojamos los textos que más nos gustan. Aquí hay unos textos que nos confrontan a todos los miembros de la Iglesia. Yo por lo menos me siento identificado con ello. Porque a veces no es así. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, los nacidos de nuevo, que habéis sido perdonados, limpiados por la sangre de Cristo, justificados por su gracia, y miembros cada uno en particular. Dice, a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dios ha puesto, como hemos visto, dentro de la Iglesia diferentes. No estoy hablando aquí de la vigencia del apostolado como entendemos del Antiguo Testamento, ni de los comienzos de los apóstoles. Podemos entender como apóstol aquel que es enviado, los profetas igual, podemos entender y ver que el ministerio de profetas. Pero luego hace una pregunta y la respuesta siempre es no. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos enviados a lugares para abrir misiones, abrir casas de oración, abrir lugares? La verdad es que no. ¿Son todos profetas? Todos recibimos revelación, palabra de Dios en un momento puntual para una necesidad de la obra. La respuesta es no. ¿Son todos maestros? La verdad es que no. ¿Todos hacen milagros? La verdad es que no. ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La verdad es que no. Pero sí sabemos y hemos visto que Dios ha puesto a cada uno en su sitio, en su lugar, para edificación de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Si volvemos a Segunda de Crónicas, capítulo 34, podemos entender y ver que el rey estaba en su sitio porque Dios le había puesto. Y ahora podemos entender y poder examinar cuál es el lugar que Dios te ha puesto de la Iglesia. Hay diferentes listas en el Nuevo Testamento acerca de los dones de ministerio, de servicio. No vamos a hablar de ello porque no se trata de ello, pero sí de lo que Dios te ha puesto. No es para ti. Lo que Dios te ha dado no es solo para un uso personal y particular. Siempre tiene que ver con la edificación de la Iglesia. ¿Por qué? Porque como nos decía el apóstol Pablo, nos necesitamos los unos a los otros. Porque seamos brazo no podemos decir que no necesitamos a las piernas. Y a veces no sabemos cuál es nuestro sitio dentro del cuerpo de Cristo. Dice que este hombre, estando en su lugar, estando de pie, sabiendo que era el lugar que le correspondía, y no solo él, sino toda la gente que estaba, sabía que la persona que estaba allí, aunque de vista estuvieran mal, sabían que por la posición que estaba era el rey. Cuando estaba en su sitio, hizo delante de Jehová pacto. ¿Y qué es un pacto? Según define los comentarios,
Y los diccionarios dicen que es un acuerdo, una alianza o un compromiso cuyas partes involucradas aceptan respetar y mantener aquello que han estipulado. El pacto establece como un compromiso, ¿no?, de fidelidad y de cumplir los términos que se han acordado. Este hombre hizo este pacto, pero como nos dice aquí, el pacto, aunque estaba todo el pueblo, dice que lo hizo delante de Jehová. Fue un compromiso, no solo con la congregación, sino todavía, yo creo, más excelente, diciendo: Señor, este pacto, este compromiso que hoy hago, va dirigido a ti. En el libro de Números, en el capítulo 30, y a partir del versículo 1, dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto, cuando alguno hiciere pacto a Jehová, Josías estaba haciendo el pacto con Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Muchos de los aquí presentes hemos hecho pacto con Jehová. Quedamos ligados a Él. Queda ligada su alma con obligación. Y no quebrantaremos esta palabra. Y hará conforme a todo lo que salió de su boca. El mismo apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 15, nos dice que, hermanos, y él usaba, dice, hablo en términos humanos, un pacto, aunque de hombres, una vez ratificado, no rectificado, ratificado, nadie lo invalida ni añade. Este pacto que Josías hizo, ¿saben lo que pasó? Dice que lo cumplió. Si vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 23 nos habla también esta historia. Y en el versículo 25 nos dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la palabra, a la ley de Moisés. Ese libro que había sido encontrado, ese libro que le trajeron, dice que Josías no hubo ninguno, ni antes ni después, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Y no solo eso, dice, ni después de él nació otro igual. Este hombre, este pacto, este compromiso que hizo con Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que había recibido de la profetisa, que le había dicho: mira, tú no vas a ver la desolación. No era tan agradable como pensamos. Sí que él quedaba libre, pero su descendencia, su pueblo, sería destruido. Él se mantuvo firme, no condicionado por las circunstancias que vivimos. Yo anoche, cuando veía las circunstancias por las que pasaron todos y cada uno de los personajes que escribieron estos himnos, me sentía conmovido. Porque en mi vida, las oraciones o los momentos, no sé si de más sinceridad o de más cercanía o de más proximidad con Dios, fueron en los momentos en que me encontré, no como estos, pero parecido, donde solamente
estaba Dios y donde de mí nacía algo puro, algo real, algo verdadero. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, en esos momentos que a lo largo de nuestras vidas hemos sido afligidos, hemos sido atribulados, ha brotado de nosotros esta adoración a Dios, esta dependencia a Dios, y es lo que este hombre hizo. Hacer este pacto delante de Jehová, un pacto que cumplió, que no se quedó solo en algo testimonial, algo ocasional de un momento, sino que perduró a lo largo de los años. Pero este pacto tenía condiciones, como nos dice aquí en el versículo 31. Y la condición primera era caminar en pos de Jehová, guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y poner por obra todas las palabras que estaban escritas en el libro de la ley. Ir en pos significa ir detrás o después de. Y no podemos ir a otro lugar sino aquel que nuestro propio Señor Jesús, ¿verdad?, nos enseñó y nos habla en el libro de Mateo. En el capítulo 16, cuando trae el contenido o trae las condiciones que tienen que estar en nuestras vidas para el discipulado y el servicio a Él. En el capítulo 16, y a partir del versículo 24, Jesús empezó a hablar a sus discípulos. No estaba hablando a las multitudes, ni a los fariseos, ni a los escribas. Estaba hablando a sus discípulos. Después de haber tenido una conversación dura con Pedro, este Pedro impetuoso, ¿verdad?, que siempre decía lo que pensaba, sin pensar mucho lo que decía, donde Jesús estaba exponiendo y diciendo: mira, tengo que ir a Jerusalén, donde pues voy a ser entregado, pero al tercer día resucitaré. Y Pedro, ¿verdad?, conocido por su impulsividad, decía: no, que eso no te acontezca. Pedro recibió una reprimenda. Y a continuación Jesús les dice a sus discípulos: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este venir en pos de Jesús tiene condiciones. Y como habíamos visto en este pacto que hemos estado leyendo, las partes se comprometen a respetar y cumplir lo establecido en ese pacto. Entonces Jesús nos está diciendo: mira, ser mi discípulo tiene condiciones. Para poder seguirme, para poder ser mis discípulos, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y entonces seguirme. Como digo, hay condiciones, pero son condiciones que han sido impuestas por Jesús mismo. Hay personas que dicen: bueno, Señor, si me sanas, yo te voy a seguir. O si arreglas mi matrimonio, o arreglas esta conducta de mi hijo, o arreglas esta situación, o si con mi marido o con mi mujer, pues le cambias, yo me comprometo a seguirte. Pero lo que estamos viendo y tenemos que saber, que las condiciones no las ponemos nosotros. Las condiciones las pone siempre Jesús. No podemos confiar en lo que somos o en lo que hacemos, porque delante de Él no es nada. Si recordáis, Daniel, en el capítulo 9 y en el versículo 16, cuando está hablando a Dios, le decía que no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en ¿qué? Sino en tus muchas misericordias. El propio Isaías hablaba que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. El negarse a sí mismo tiene que ver con
¿dónde vamos a poner nuestro yo? ¿Dónde nuestro hombre, nuestra persona, nuestro yo está puesto? Y tiene que ir al lugar correcto, porque si no, este Dios que nos ha dicho las condiciones de este pacto no va a estar con nosotros. ¿Estás dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus deseos? ¿Estás dispuesto a renunciar a tantas cosas que pensamos que nos pertenecen, que son nuestras? El negarnos a nosotros mismos tiene que ver con esto. ¿Dónde ponemos nuestro yo? Porque en medio de nosotros está esta terminología, no, somos discípulos, somos seguidores, sí, sí, pero las condiciones no las pones tú, las condiciones las ha puesto Jesús. Dice, niégate a ti mismo. No cuando las circunstancias te son favorables, no cuando estás animado en todo. ¿Dónde pones tu yugo? Nuestro yo tiene que estar en ese lugar correcto, donde no está por encima de Dios en ningún momento. Y claro que la gran mayoría no vamos a decir que estamos por delante de Dios, pero ¿cuántas veces ponemos nuestras circunstancias y nuestras situaciones al plan y a la voluntad de Dios? Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que es justo. Ya, pero Dios nos dice en su palabra, niégate. Y no un ejercicio de autoflagelación, sino un ejercicio de amarle a Él, de estar seguro, confiado en su soberanía, en su gracia, donde Él es conocedor de cada circunstancia, de cada situación, y en Él confiamos. No confiamos en nuestras propias justicias, como decía Daniel, sino en tus muchas misericordias. Hablaba también de tomar la cruz. Y a veces confundimos qué es tomar la cruz. A veces son esa mujer o ese hombre que nos toca vivir. Decimos, esta es la cruz que me ha caído. O este hijo rebelde o estas situaciones. Pero el discípulo que toma la cruz sabe que es morir a su voluntad. Es morir a nuestros deseos. Y es amar y desear vivir dentro de la voluntad de Dios. La cruz, aunque ahora es un símbolo recordatorio que a veces la gente lleva colgada de lo que Cristo hizo por nosotros, en el contexto y en los momentos en que Jesús está diciendo aquí, era un instrumento de muerte. Y la muerte de nuestro yo. Claro que años después ha cambiado y algunos podemos ver lo que lo llevan ahí, espero y creo que sea como ese recordatorio de lo que Cristo hizo y del significado de la cruz. Pero siempre es un símbolo de muerte. ¿Y es una muerte a qué? A morir a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a poder amar la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. El propio Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 34, nos dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hacer la voluntad del que me envió y de que acabe su obra. Un poquito más adelante, en el capítulo 5, versículo 30, Jesús decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si seguimos un poquito más adelante, en el capítulo 6, versículo 38 y 39, el propio Jesús nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y vemos al propio Jesús sometido a la voluntad de Dios. El mayor ejemplo es el que Pablo nos da en Filipenses,
En el capítulo 2, y a partir del versículo 5, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ahora nos dice en el versículo 7 algo importante. La teología lo define como kenosis. La palabra usa la terminología kenosis y tiene que ver con el vaciamiento de Cristo de su voluntad. Y aquí Cristo se estaba vaciando, se vació de su voluntad. Y nos dice el versículo 7, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a Dios. A sí mismo, se despojó de sí mismo. Jesús nos decía: no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del Padre. Esto es tomar la cruz. No me queda mucho tiempo, pero me gustaría, para ir terminando, poder leer algo que en estos días que estuve preparando cayó en mis manos y que creo que también puede reflejar lo que es este morir a la cruz. Estos días, cuando estaba preparando este mensaje, como digo, en un devocional de estos días, venía un comentario de David Wilkerson que me gustaría leerlo. Y dice así, dice: mientras Jesús soportaba su propia cruz hacia el Gólgota, guiado por sus atormentadores, él estaba muy débil y agotado para llevarla por mucho tiempo. Cuando él llegó al final de su aguante, su cruz fue puesta sobre otros hombros. La Biblia no nos dice qué distancia Jesús llevó su cruz, pero sabemos que Simón el cireneo, fue obligado a tomarla y a elevarla hasta el lugar de crucifixión. ¿Qué significa eso para nosotros?, se preguntaba este hombre. ¿Nos haría nuestro Señor hacer algo que Él no pudo hacer? ¿No dijo Él: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo? Una cruz, dice, es una cruz, ya sea de madera o espiritual. No es suficiente decir: su cruz era diferente, nuestra cruz es espiritual. Decía este hombre: personalmente, a mí me da gran esperanza saber que Jesús no pudo tomar su cruz. Me anima a saber que no soy el único que está abatido hasta el suelo muchas veces y que no soy capaz de continuar con mis fuerzas. Jesús sabía exactamente lo que estaba diciendo cuando nos llamó y nos dijo tomar su cruz y seguirle. Él recordaba su propia cruz y que otro tuvo que llevarla en lugar de él. ¿Por qué entonces él me pediría que yo le ponga en mi hombro una cruz que pronto me aplastará en el suelo? Él conoce la agonía, la impotencia y la carga que la cruz produce. Él sabe que no podemos llevarla todo el camino en nuestras propias fuerzas. Aquí hay una verdad escondida que necesitamos descubrir, decía este hombre. Una verdad tan poderosa que cambiará la manera en que miramos todos nuestros problemas y todos nuestros dolores. Parecería como un sacrilegio sugerir que Jesús no llevó su propia cruz, pero esta es la verdad. Dios sabe que no hay ninguno de sus hijos que pueda llevar su cruz cuando la tomamos en nuestras fuerzas para seguir a Cristo. Queremos ser buenos discípulos, negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz, pero parece que nos olvidamos que esa misma cruz nos llevará algún día al final de nuestra resistencia humana. Nos pedirá Jesús a propósito que tomemos una cruz, la cual sabe que nos quitará todas nuestras fuerzas humanas y nos dejará en el suelo impotentes hasta el punto de rendirme. La respuesta es sí, absolutamente. Jesús nos dice y nos advierte de antemano: separados de mí, nada
podéis hacer. Así que Él nos pide que tomemos nuestra cruz, que breguemos con ellas hasta que aprendamos esta lección, que justo cuando nuestra cruz nos derriba al suelo, es cuando aprendemos la lección de que no es nuestra fuerza, ni por nuestro poder o por nuestra fortaleza, sino por su poder. Esto es lo que la Biblia quiere decirnos cuando dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La verdad que cuando leía esto, pues no me hacía más que confirmar mi condición, mi situación. La dependencia a veces que necesito de esta persona, la obra del Espíritu Santo fortaleciéndome para poder llevar a cabo el ministerio, la función, lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para poderlo hacer. Este hombre, este Josías, se comprometió, ¿verdad?, a ir en pos de él, a seguir los caminos que Jesús, que Dios había establecido, a poner sus mandamientos por obra y no apartarse de él. Este es el reto, este es el ánimo, esta es la palabra que yo tengo para esta nuestra iglesia. Este grupo de cristianos pertenecientes a esta obra en la que Dios nos trajo y Dios nos puso para que podamos vivir conforme a las palabras y las enseñanzas que Él está. Tenemos muchos deseos de seguir a Cristo, de tomar nuestra cruz, de negarnos a nosotros mismos. Pero a veces, ¿dónde está el resultado a tanto esfuerzo humano? Que podamos considerar que separados de Él, nada podemos hacer. Y hasta que nuestras fuerzas, hasta que nuestra voluntad no caiga y no vaya al lugar donde Cristo quiere que vaya, no seremos esos hombres y mujeres conformados a su voluntad. Nos gusta la gloria, nos gusta el poder disfrutar de las sanidades, de las bendiciones de Dios. Pero nos gusta la cruz. Y sin la cruz y sin el mensaje de la cruz en nuestras vidas, ¿verdad?, es difícil poder experimentar y poder vivir este discipulado, este camino al cual Dios nos ha llamado y nos ha escogido. Que en este tiempo podamos experimentar y salir con ese gozo, con esa confianza de saber cuál es nuestro sitio. Que igual podamos renovar nuestro pacto, pero un pacto no basado en lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos, sino sabiendo que Él ha puesto las condiciones para poder seguirla. Donde tenemos que poner a nuestro yo en el lugar correcto. Donde sabemos que ese ejercicio de llevar nuestra cruz a veces en base a sufrimiento, tenemos que saber que más tarde, más temprano, vamos a ser aplastados en nuestras fuerzas y que no vamos a poder llevar esta cruz si no es con la ayuda y dependencia de Él. Y entonces, cuando todo esto se cumpla, podremos seguirle guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra. Que Dios nos ayude, que nos dé la sabiduría para poder vivirlo, no solamente saberlo, y que el Espíritu Santo pueda hacer esta obra en nuestra vida tan necesaria. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana y nos ponemos delante de ti, Dios Señor, con el propósito y el deseo de agradarte, de glorificarte, porque tú eres digno de recibir toda gloria y adoración. Señor, sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Y a mí personalmente me da la seguridad y la dependencia de poder estar próximo a ti. Te necesitamos, Dios. Necesitamos este toque de tu Espíritu Santo a esta tu iglesia, a este tu pueblo, Dios Señor. Que tú puedas bendecir y puedas usar a las personas que tú has llamado, que tú has escogido, que tú has puesto en el caminar, Dios Señor. Y que todas aquellas, Dios, que aún no te conocen puedan llegar a ti. Sabemos que hay un plan y un propósito, Señor, en medio de todo esto que estamos haciendo. Y el propósito y el plan es poder glorificarte a ti como no puede ser de otra manera. Que nuestras oraciones, que nuestras enseñanzas, que nuestra alabanza puedan llegar a tu presencia como ese olor fragante, Dios Señor, y que podamos gozarnos como un pueblo unido, Señor, como una sola voz en lo que tú eres. Que hoy, Dios Señor, tú puedas derramar de tu Santo Espíritu, Señor, en las personas y que puedas seguir completando
y poniendo en nuestra vida todo lo que nos falta. Estamos agradecidos, Dios, de poder estar aquí, de poder ensalzar tu nombre, Dios Señor, y como una sola voz, Dios, poderte cantar y alabar y decirte que te amamos, Dios Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y hasta aquí nos has traído, Dios Señor, y queremos seguir permaneciendo hasta el final. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor.